¿Existe algo en Suiza que la ciencia no puede explicar? Por esto, dos científicos españoles, Javier Cacho y Javier Santaolalla, recorrerán el país en busca de ese algo. Bienvenidos a Misión Suiza. Bienvenido al Schweizerhof in Switzerland. Nuestros Javis recorrerían la ciudad, por encima y también por debajo. Y es que una de las primeras cosas de las que se dieron cuenta paseando por la ciudad es que todo está rodeado de agua. Hablamos de fuentes de las que se puede beber, canales en los que practicar deportes y otras actividades, o baños públicos que se llenan en épocas veraniegas. En definitiva, hablamos del agua como un estilo de vida. Decidieron indagar un poco sobre todo esto, y qué mejor forma de investigar las aguas que surcándolas. No, así no, Javis. Me refiero a surcarlas de verdad. Lo que más les llamó la atención de su travesía en barco fue... Se refiere al Aquaretum, a la fuente. Lamentablemente se encuentra en obras, pero dos buenas noticias. Una, tenemos imágenes para que la veáis, y dos, existe un mini Aquaretum al que obviamente los Javis se dirigen. Yes, so here we are at Focusterra, the Earth and Science Discovery Center of ETH Zurich, and what you see in front of you is a mini Aquaretum, so that's exactly the same. Les explicaron que la fuente está conectada a los ritmos del planeta y mediante un algoritmo interpreta datos en tiempo real sobre temblores terrestres. Cada vez que el agua sube y baja, es como si viéramos en directo el latido de la Tierra. Y es que queda claro que el agua y cómo da vida a esta ciudad es algo que sin duda la ciencia puede explicar. Después de dar una vuelta por el Focusterra, pasear por la universidad, incluyendo, obviamente, la visita a la taquilla de Einstein, nuestros Javis decidieron subir al Polyban para bajar al centro de la ciudad. Un transporte bastante curioso. Y es que, hablando de transporte, La red de transporte público suizo abarca unos 29.000 kilómetros. Eso es más de media vuelta al mundo. Además, cuenta con una variedad enorme. En una mañana los Javis han subido en un barco, un bus, un tranvía e incluso un funicular. Moverse por Suiza en transporte público es incluso más fácil que ponerse una corbata. Bueno, Javier, estamos en el sitio donde grandes pensadores estuvieron, como por ejemplo quizás Einstein. Si estuvieras aquí sentado con Einstein, ¿qué le preguntarías? Yo estoy obsesionado con el proceso creativo siempre, yo diría. ¿Cómo hacías para concentrarte o no concentrarte y que tu mente fluyese hasta llegar a ese? Seguro. ¿Y tú qué le preguntarías a nuestros? Pues mira, la física ha evolucionado mucho desde su tiempo y creo que ha ido en una dirección que a él no le gustaría. Entonces me gustaría saber qué opina de la física actual. En particular, él era muy contrario de la cuántica. Sí, no hemos escuchado. Llama, A ver qué dice. Me da una cinta, así ganó un Sí, Nobel, sí, ¿no? nada. Que está enfadado. No le gusta. No le gusta nada. después de esta parada para charlar y tomar un café, los Javis continuaron paseando por la ciudad. Y es que se dieron cuenta de que aquí no solo fluye el agua, sino que también fluyen las ideas.
hablamos de creatividad, no podemos olvidarnos del Museo del Diseño. We are at the Museum für Gestaltung Zürich, which is the largest design museum of Switzerland. What I personally like about design museums is that we do not only collect objects which are not part of our daily life, they are especially part of our daily life, as for example the potato peeler. It was being invented in the 1940s, actually here in Zurich, which is a great example of a design which is famous for its minimal use of material but maximalist functionality, you could say. Y claro, una cosa es entender cómo funciona un invento y otra muy distinta, ponerlo a prueba. Hola, yo soy Miguel y vamos a enseñar hoy cómo se pela una patata para hacer después un rösti. Patatas que, por cierto, Sí. recolectaron nuestros Javis en el mercado. Gracias al pelador mágico. La cocinamos a vapor, 3/4 de cottura. Tenemos la patata cocinada, fría y la grasamos. Ponemos un poquito de sal, moscato y un poquito de pepper. Se mezcla un poquito y después estamos listos para cocinarlo. ¿Tres? Sí, sí. Se puede poner también después. Perfecto. Ahora esperamos hasta que la mantequilla está caliente. Si necesitas un poquito más de patatas para forma bien, así la podemos ya. Forma. Él le ayuda, claro, por eso. A ver qué tal, Javier. Vamos a ver. Fantástico. ¿Qué nota? Nuestros Javis han surcado e investigado las aguas de Zúrich. Han tenido la oportunidad de conocer su lado más artístico, de la ciudad y de ellos mismos. Y es que esta es una ciudad llena de vida y con 1000 recovecos por descubrir. Aunque haya sido una experiencia increíble, los Javis aún no han completado la misión. Todavía no han encontrado ese algo de Suiza que la ciencia no puede explicar. Pero no os preocupéis, aún quedan muchos destinos. Y esta aventura no ha hecho más que empezar.